Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que sea que estén escuchando este, esta breve reflexión que voy a compartir, queridos hermanos. Los saludo en el amor de Cristo y esperando que todos anden bien. Bien, el tema de la meditación que les quiero compartir, le puse ¿qué significa ser bueno? Para comenzar, perdón, me ahogué yo mismo, perdón. Eh, Se puede decir que uno puede ser bueno sin ser cristiano, pero ¿es necesario hacerse cristiano si de todos modos no hay diferencia entre ser bueno y ser cristiano? Planteémonos esto. Este concepto, ¿qué pasa? No es extraño en los tiempos actuales, ya que más de una vez, al hablar de Cristo, una persona, esta nos puede llegar a contestar algo así, como, mirá, yo no le hago mal a nadie, yo creo a mi modo, lo que me estás diciendo, decíselo a la gente que es mala, decíselo a los degenerados, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, o a la gente que hace cosas muy malas. Bueno, esta es una idea de bondad que nosotros podemos plantear, que es una bondad personal, ¿está? Que no hace necesaria la salvación ganada por Cristo, como tal, en la cruz, por el cual Él hizo el sacrificio por nosotros, sino que por lo tanto está despreciando el mensaje del Evangelio, que es muy frecuente hoy ese pensar. Un pensador en el siglo XVIII, si no me equivoco, Rousseau, sostenía la doctrina de que pensaba que el hombre era naturalmente bueno, ¿está? Que la sociedad iba transformando al hombre en un ser malo, en un ser en el cual podría sacarse lo peor, los vicios, todo lo que conllevaba al entorno del hombre, el cual lo iba transformando, pero que el hombre per se nacía naturalmente bueno. Esta doctrina hasta el día de hoy hay mucha gente que está convencida que es posible, y dicen que es posible ser bueno desde nacimiento y más ser bueno sin ser cristiano. ¿Qué pasa? Ahora preguntémonos nosotros, ¿existe alguna diferencia entre una persona buena y una cristiana? Bien, lo que está en el fondo entonces no es la discusión de si es buena o es cristiana o la validez de la ética del cristianismo, digamos, al menos en todas estas posibilidades que se están dando. Por eso, lo que se pregunta y lo que se plantea, ¿qué pasa? Es falso. Si se presupone que ¿qué? Que la fe cristiana equivale entonces a normas de conducta. ¿Está? Es decir, nosotros no podemos pensar que esto, digamos, lo que nos impone la Biblia son reglas de conducta que tenemos que cumplir a rajatabla. No, es un manual que nos está dando para, perdón, es un manual que Dios nos está dando a nosotros como para poder manejarnos en la vida. Es decir, nosotros somos pecadores de nacimiento. Está desde el principio de los tiempos ya el hombre es pecador, pero por eso también está la obra redentora de Cristo en nuestras vidas que nos transforma. ¿Qué pasa? Vamos a otra parte de la Biblia. En la época de Cristo, de Jesús, perdón, que estaba vivo, la época de los fariseos. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos consideraban que su fe en Dios consistía en cumplir a rajatabla y estrictamente todo lo que la ley y el protocolo de la época religioso imponía a las personas. Es decir, era más importante toda la burocracia religiosa que la experiencia o el vivir una vida plena dentro de Cristo. Con todos nuestros errores, con todos nuestros aciertos, pero
con, con una comparación totalmente contrapuesta, ¿no? En el Evangelio de Marcos también se nos recuerda que los fariseos y todos los judíos se aferraban muy firmemente a la tradición de los ancianos. Decía, así no me acuerdo en qué pasaje lo leí porque no lo anoté, perdón. Pero, ¿qué pasaba? También decía que muchas veces no se lavaban las manos, entonces, pero tampoco comían. También entonces más adelante, ¿qué hace? Agrega las propias palabras de Jesús, que condena severamente esta actitud hipócrita y por demás de formal, ¿no? Acá lo anoté. En Marcos 3, en Marcos 7, perdón, 3, 8 y 9. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, fíjense, es como que sí, cumplamos todo el protocolo, el ceremonial, la burocracia, lo que está estrictamente escrito, pero lo que Dios nos pide que hagamos, que vivamos y experimentemos en nuestra vida, lo dejamos de lado, como para parafrasear, digamos, lo que habían dicho. Podemos pensar que totalmente alejados estaban estos hombres, entre comillas, buenos, ¿no? De la auténtica fe y de lo que Dios quería para la vida de ellos, ¿no? Tengamos en cuenta que habían olvidado por completo lo que mucho tiempo antes los profetas le recordaban al pueblo en cuanto a la voluntad divina que Dios quería para ellos, ¿no? Que decía, esperen que lo tengo acá anotado, así se los leo textual, en Marcos 6, versículo 8, decía, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordiosamente, y humillarte ante tu Dios. Fíjense qué claro, en 3 renglones, lo que le pide Dios a los hombres, ¿no? Amar misericordiosamente, hacer justicia y humillarse ante Dios. No les pide que tengamos todo el tiempo cumpliendo un protocolo, no me refiero al protocolo de sanidad, obviamente, pero sino a la burocracia, a los papelitos, a esto, a lo otro, aquí y allá. Él nos pide que vivamos esto bajo su mandato, digamos. No sé por qué a veces nos cuesta tanto sentirnos más cómodos y menos comprometidos a algo, a un código o un reglamento moralmente escrito, digamos, por decirlo así, que amar simplemente a Dios con todo el alma, digamos, y con toda nuestra mente y con todo nuestro cuerpo y ponernos bajo su voluntad. Es como somos hijos del rigor, digo yo, ¿no? O somos rebeldes por naturaleza. O sea, Dios nos pide algo totalmente simple y nosotros nos vamos directamente a lo complicado. Es como que estamos totalmente siempre yendo en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? A veces el legalismo es mucho más sencillo que la fe y el amor, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa? La ética cristiana en este caso no tiene nada que ver entonces con estos preceptos. No se contrapone, no se pone de acuerdo nunca a esto, es decir, está totalmente alejado, ¿no? Lo que no quiere decir que no significa de algún modo que estamos rechazando la ley, que se entienda, ojo, no estoy diciendo que no cumplamos la ley si hacemos esto, pero no tenemos que confundir ley con legalismo, se entiende, ¿no? ¿Cómo podemos separar esto? Fácil. La ley es la expresión de la voluntad divina que Dios quiere para con nosotros. Y lo segundo es una mala interpretación humana de esta voluntad de lo que Dios quiere. Es decir, la primera, la ley, es la voluntad de lo que Dios quiere propiamente dicho. Y la segunda es lo que nosotros entendemos y queremos hacer con eso para nuestras vidas. ¿Se entiende? El legalismo no es otra cosa que fracasar
en percibir el propósito de lo que Dios nos dio para nosotros. Es como una como una malinterpretación de todo esto que Dios nos dice. ¿Está? Pensemos en el judaísmo en el tiempo de Jesús. ¿Qué pasaba? Muchos creían que era necesario directamente ajustarse a la ley para obtener mérito o para hacer un buen currículum de entrada al cielo, ¿no? Y no es así. Gracias a Dios que Él nos envió a su Hijo y se transformó en algo totalmente factible y fácil de alcanzar, ¿no? Sabemos que Dios fue desplazado del pensamiento de la gente de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿Él qué hizo? Nos mandó a su propio Hijo para decir, bueno, no van a necesitar todo esto para ser salvos, simplemente con que crean en este acto que yo los estoy salvando. Y de esa forma nosotros podemos entender cómo Dios simplemente quiere lo mejor y lo más simple para nosotros. ¿Está? Podemos definir que un cristiano entonces no podemos definir que un cristiano es alguien que no baila, no se divierte, no fuma, no peca, no se trata con gente mala, no vive en una sociedad, vive en una burbuja. No, esto es totalmente falso, gente. Hay tantos cristianos como pecado en el mundo y tanta gente buena como cristianos en el mundo, ¿no? Ser cristiano es mucho más que estar sometido a un régimen de conducta moral, ¿está? Ser cristiano va más allá. Ahora, la pregunta sobre la diferencia, si una persona puede ser buena o cristiana, ¿qué pasa? ¿Deja de ser falsa y se torna correcta? ¿Sí que? Pensemos. Bien, vamos, los dejo un segundo meditando, como si estuviera ahí, ¿no? Tenemos que pensar que si no hay verdadera fe, si no hay una expresión ética, esta es la diferencia. En el libro de Santiago nos dice que es más profundamente que ningún otro escritor el que aclara este aspecto. En el capítulo 2, versículos 14 y 26, dedica como un párrafo completo a discutir la relación que existe entre la fe y las obras, ¿no? Todos sabemos que esto es una discusión muy, muy dada en el Nuevo Testamento, entre todo lo que es fe y obras, conducta y creencia. Podemos dejar en claro entonces varias cosas con esto. Que toda fe está justificada mediante una acción y toda creencia se puede expresar en una determinada conducta. ¿Está? Fíjense que la Biblia también nos dice que a un cristiano lo vamos a reconocer por sus frutos. ¿Está? Y esa persona, por ejemplo, ¿es necesariamente que esté haciendo el bien todo el tiempo? No, simplemente porque sabemos que la vemos a esa persona y sabemos que podemos ver bondad, podemos ver una persona colaboradora, una persona que trabaja, que ayuda a los demás, que respeta, ¿está? Que ama a su Dios, que sabe cuando Dios quiere lo mejor o no para esta persona, y no necesariamente tiene que abrir la boca esta persona. No sé si se entiende el concepto de lo que estoy diciendo. Podemos también, muchas veces se nos plantea el tema de que Dios es cruel, ¿no? Que obra cruelmente, que castiga, que Dios piensa que la gente piensa que Dios se rige por el pensamiento humano y carnal, ¿no? Que Dios odia a cierta clase de gente o y ama a otra. No, esto está totalmente alejado, ¿no? De lo que dice la Biblia. Nosotros ponemos a Dios en esa situación y ponemos a nuestro Padre Celestial en esa posición de que
por medio de lo que decimos nosotros, obviamente, ¿no? Y muchas veces se confunde que decimos que Dios no quiere esto, Dios no quiere a tal gente, no quiere a lo otro. No, no. Eso es un error totalmente garrafal. Empecemos por el concepto de que dice que la fe sin obras está muerta, en el libro de Santiago 2:26. Obviamente, nosotros podemos tener fe, pero si estamos todo el día sentados en nuestra casa, no haciendo nada, no importándonos nada, no importándonos el otro, está bien, ¿de qué me sirve tener esa fe si yo no la estoy compartiendo con la gente o no estoy directamente regando la plantita para que dé frutos? ¿Se entiende, no? Entonces, obviamente, la gente que no tiene fe, las personas que no tienen fe, van a ver ese Dios que predicamos desde nuestro ejemplo, y obviamente que van a pensar que es un Dios que no le importa nada, es un Dios castigador si nosotros decimos cosas o barrabasadas que sabemos que muchas veces se nos pueden salir de nuestra boca, ¿no? En definitiva, esta es una acción que se expresa a través de una conducta, ¿no? La fe sin obras es muerta. La que mejor va a expresar los contenidos de la fe que decimos tener. Para que el mal triunfe, decía un pensador, esto sí lo quiero leer literalmente, lo copié literal para leerlo. Decía, para que el mal triunfe, solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Esto está dicho por un pensador que se llama Edmundo Burke. Fíjense qué claro que dice, para que el mal triunfe, simplemente es necesario que un hombre bueno no haga nada. Nosotros sabemos que el mundo está lleno de gente que dice ser buena y que dice tener fe y que creen, pero también sabemos que es muy poca gente la que se compromete realmente con lo que cree y actúa de forma coherente a lo que predica. Para ir terminando, hermanos, tengamos en cuenta que bueno y cristiano son dos categorías diferentes y es muy difícil establecer una interrelación, por así decirlo, entre ellas y compararlas, ¿no? Por esto la pregunta sobre la diferencia entre ser bueno y ser cristiano muchas veces parece estar fuera de lugar o está de más. Si bien no obstante tenemos y sabemos que la inquietud es válida y merece la atención y merece un estudio, ¿por qué no? Muchas veces más profundo, ¿no? Para aclarar todas estas dudas, ¿no? Y sabemos que Dios no nos va a dejar sin esa respuesta. No quiere decir que no puedan convivir, obviamente, y pensemos en esto, pero el amor de Dios está por sobre todas las cosas. Sabemos que Dios nos ama y nos va a ayudar a encontrar respuesta a todas estas preguntas. Por eso, pensemos si nosotros estamos siendo buenos o siendo cristianos muchas veces en las cosas que hacemos. Bueno, hermanos, nada, espero que no los haya aburrido con esta breve meditación. Y sí, dudas como todo el mundo, tengo miles, así que seguiré leyendo y seguiré buscando y espero que los haya instado un poquito a seguir buscando también respuesta para muchas preguntas que a veces nos hacemos. Tengan una buena semana, cuídense mucho y Dios los cuide y los bendiga a todos. Un saludo a todos.